Aprecio la invitación para hacer un comentario sobre la temática movilidades y trabajo dentro del centro y también sobre alguna de mis líneas de investigación. Es larga y clara la historia del interés en el CEDUA y sus centros antecesores en los temas de las movilidades y del trabajo y de las interacciones entre estas dos realidades. Uno se puede acercar al tema de las movilidades desde muchas y variadas perspectivas. Por cierto, me gusta el término en plural, movilidades. Un acercamiento, probablemente muy personal, es el enunciar que en general las movilidades siguen al trabajo, a los empleos, a la actividad económica. A su vez, en ese proceso, los migrantes se transforman en fuerza de trabajo, en trabajadores. En lo que era el CED, Centro de Estudios Económicos y Demográficos, el estudio de las movilidades, en este caso de las movilidades internas, se tradujo y concretó en el estudio hasta los años de 1970 de la urbanización. Grandes movimientos rurales urbanos le imprimieron un gran dinamismo a la urbanización del país. Una urbanización muy concentrada que solo en décadas recientes se ha extendido por casi la totalidad de la geografía nacional. Aunque con cierta demora, el interés y estudio de las movilidades se amplió a las movilidades internacionales. Es revelador que en el libro La dinámica de la población de México de 1970 prácticamente no ocupó un lugar muy visible el tema de las movilidades internacionales, con excepción de una relativamente pequeña referencia, breve referencia, a la migración internacional de mexicanos al exterior, a Estados Unidos. Por cierto, se trataba de una movilidad del trabajo hacia el trabajo en el exterior. Con el paso del tiempo, esa demora de atención a las movilidades internacionales se ha casi revertido, ampliándose grandemente la agenda temática sobre las movilidades internacionales, sin que la agenda sobre las movilidades internas se haya descuidado. El estudio de la movilidad México-Estados Unidos y sus múltiples drivers, factores o móviles, se extendió en un primer momento del Sistema Regional de Movilidades en América del Norte y Centroamérica, y en un segundo momento se ha extendido al de las movilidades de retorno al país de emigrantes mexicanos, a las movilidades en tránsito, a las movilidades del refugio y a las movilidades de quienes optan por establecerse en el país. Me parece que el historial del estudio sobre el trabajo es un tanto menos variado y dinámico. El interés sobre este tema parece haberse concentrado en el estudio de las características, condiciones y circunstancias que les toca experimentar a los trabajadores, los integrantes del factor productivo trabajo. Concentración entendible por ser este un centro de estudios demográficos y de población. Tristemente, tal vez esta palabra sea adecuada, muchas de las características de los trabajadores no han evolucionado suficientemente en la dirección que muchos hubiéramos deseado, en la dirección de un desarrollo productivo, remunerador, inclusivo y sustentable, ya que la economía del país, con sus modificaciones y variantes, continúa estando caracterizada por ser una economía de bajos salarios, a low wage economy en la jerga económica inglesa. Al país le falta también un desarrollo más plenamente ascendente en el sentido de contar con un recurso humano de creciente calidad y calificación, más educado también en cuanto a calificación educativa, escolarizada o no.
Esta característica de nuestra economía y sociedad no es ajena a las modalidades que el país ha experimentado en el pasado, emisor de trabajadores relativamente de modesta calificación, temporal o permanentemente al exterior, al país vecino del norte. En la actualidad, sin embargo, al irse calificando más el trabajo, también se está experimentando su salida. A lo largo de muchos años, mi trabajo se ha concentrado en dos líneas de investigación. Por un lado, las implicaciones económicas y sobre el desarrollo societal del cambio demográfico en el país. Por otro, el tema de las migraciones internacionales. Hablaré sobre este último. Comencé en los años de 1970 por estudiar los determinantes o móviles de la migración de mexicanos a Estados Unidos. Entre 1994 y 1997, tuve la fortuna de participar en el estudio binacional México-Estados Unidos sobre migración, teniendo responsabilidad del capítulo sobre respuestas ante la migración. Ello me abrió un nuevo horizonte. Siempre me ha llamado la atención la ciencia política y a partir de ese momento comencé a ver el fenómeno migratorio en buena medida desde esa perspectiva disciplinaria. Al mismo tiempo, extendí mi atención del fenómeno migratorio México-Estados Unidos al fenómeno migratorio global, si se me permite decirlo así. Uno de los ejes de mis reflexiones ha sido el tema de la gobernanza migratoria. Por un lado, en el marco de las oportunidades y retos de las movilidades para gobiernos y sociedades, de destino, origen y tránsito. Por otro, en el marco de los conflictos entre objetivos, normas y realidades migratorias. Las dificultades para lograr cualquier tipo de gobernanza son mayúsculas. Como bien me enseñó mi experiencia como miembro de la Global Commission on International Migration entre 2003 y 2005. Obviamente, he trabajado sobre la gobernanza y políticas migratorias de México en el contexto de América del Norte y Centroamérica. Como ejemplo de mis reflexiones al respecto, cito el título de un artículo publicado en 2021, The Sharp Turn of Mexican Migration Policy, respecto del viraje radical de la política migratoria del gobierno de AMLO en 2019, con el llamado a la acción de control fronterizo de la Guardia Nacional, bajo presiones de la administración Trump. Gracias.